Celis Palma. Y muchos de ustedes no sabrán lo que es una base de datos o cómo está estructurada o qué la compone, ni sus etapas de diseño. Hoy mi grupo y yo les venimos a hablar un poco sobre esto. Primero, ¿por qué surgió la necesidad de una base de datos? Bueno, un buen control y manejo de información es de gran utilidad, y más al momento de trabajar con grandes volúmenes de datos. Esto da paso a la realización de un sistema de información, el cual ayuda a interactuar de manera simultánea con diversos datos, donde estos se relacionan entre sí, arrojando resultados deseados y apoyando de esta manera las actividades desarrolladas en una empresa. El almacenamiento de información debe ser ágil y confiable, pues un sistema no solo centra su éxito en el almacenamiento y uso de información, sino también debe asegurar la confiabilidad y efectividad del mismo, verificando de igual forma la procedencia de la información, por lo cual el sistema debe ser confiable a la hora de realizar las búsquedas y ágil en cuanto a la rapidez que se haga la misma. Es por ello que surgen las bases de datos. Ahora, ¿qué es una base de datos en sí? Se conoce como base de datos, abreviado BBDT, a un conjunto de información perteneciente a un mismo contexto. Esto se ordena de modo sistemático para su posterior recuperación, análisis o transmisión. Actualmente existen muchas formas de bases de datos que van desde una biblioteca hasta los más vastos conjuntos de datos de una empresa en telecomunicaciones. Desde el punto de vista informático, la base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un grupo de programas que manipulen a los mismos. Cada base de datos se compone de una o más tablas que guardan un conjunto de datos. Cada tablón tiene una o más columnas y filas. Las columnas guardan una parte de la información sobre cada elemento que queremos guardar. Cada fila conforma un registro. Ahora bien, ¿cómo diseñar una eficaz base de datos? Una base de datos debe ser útil para encontrar la información de manera estructurada, ordenada y ágil. Las recomendaciones son las siguientes. Primero, tenemos que determinar el objetivo de esta base de datos. Ejemplo, para qué sirve, qué queremos conseguir con ella, hacia quién va dirigido, y tenemos que abarcar la mayor cantidad de soluciones posibles de los problemas. Obviamente que las bases de datos se van a ir actualizando a medida que pase el tiempo. Otra recomendación es determinar la información que queremos añadir y que ésta esté reflejada en la base de datos. Por ejemplo, registros, hacia quién va incluido, eso va a influir bastante en esta etapa. Incluir los campos o tablas que se necesiten para que queden estructuradas. Señalar las claves de segmentación principal a la hora de destacar la información y diseñar acorde a las necesidades de la información. Posteriormente, se hablará de los tipos de base de datos y procesos y etapas. Hola chicos, mi nombre es Melody Frankis y vengo a hablarles sobre los tipos de bases de datos. En la actualidad existe un gran número de bases de datos que se están implementando. Estas se clasifican de acuerdo a su estructura, contexto, utilidad y las necesidades que busquen solucionar. La primera clasificación es según la variabilidad. En esta, los datos son estructurados dentro de la base de datos y se clasifican en bases de datos estáticas y bases de datos dinámicas. Las bases de datos estáticas son bases de datos diseñadas especialmente para la estructura de sus datos. Su implementación en la mayoría de los casos es para almacenar y registrar datos históricos. Las bases de datos dinámicas, al contrario, son bases de datos modificables al pasar del tiempo.
permitiendo funciones constantes y actualización. Se pueden editar y hasta eliminar datos. La segunda clasificación es según el contenido. Estas bases de datos responden a la priorización del contenido. Entre las que conforman este tipo de bases de datos se destacan las bases de datos bibliográficas. Estas bases de datos pueden ser bastante familiares. Es una base de datos simple. Sobre este modelo puede incluir los siguientes campos como autor, fecha de publicación, editorial, título, etc. Es una base de datos como para una biblioteca. Bases de datos de texto completo. Las bases de datos de texto completo son muy funcionales, ya que nos permite buscar términos específicos, palabras claves y todas las opciones de una base de datos bibliográfico, con una gran diferencia. En esta podemos consultar el texto íntegro de este archivo. Los directorios son las bases de datos con las que más tratamos a diario. Inclusive si miras tu teléfono, allí podemos ver esas bases de datos. Comúnmente son utilizadas para fines empresariales, pero realmente los elementos básicos de ella es ordenar y organizar, como por ejemplo nombres y direcciones, contactos telefónicos, entre otras cosas. Una muestra fácil es nuestra agenda en el teléfono, nuestra lista de contactos en el teléfono. Ese es un ejemplo fácil. La tercera clasificación es según los modelos de bases de datos. Algunos de estos tipos de bases de datos obedecen a su estructuración, a la forma en la que guardan sus datos, a sus descripciones. Otras dependen de los métodos de almacenamiento y recuperación de descripciones. Se dividen en bases de datos jerárquicas. Es una base de datos en la que se almacena la información en una estructura jerárquica o con importancia en el orden, como el nombre lo dice, jerárquico. En este modelo los datos están organizados en una figura que nos hace recordar como un árbol al revés. Ya les voy a explicar el por qué. Los segmentos o nodos para construir el árbol pueden ser de 3 formas o 3 categorías: padre, hijo y raíz. El padre es un nodo del cual se desprenden descendientes. El hijo es un nodo que depende del padre, o sea, es un subnodo. Y la raíz es el origen de los datos. O sea, por eso es que decimos que es como un árbol al revés, porque la raíz, que es el origen de todo, es de donde sale todo, está al final. Ventajas de la estructura de datos. Entre las ventajas que nos otorga la implementación de este tipo de bases de datos, podemos destacar la globalización de la información, la capacidad de compartir información entre nosotros, entre los usuarios, la integridad de la información, ya que su estructuración garantiza que se almacenará solo la información correcta, o sea, nadie puede modificarte lo que tú subas ahí. Desventajas de la estructura de datos. Los puntos flojos de este modelo se concentran en su rigidez, en que todo es como muy cuadrado. Una vez diseñada la base de datos, es muy difícil modificarla. Bases de datos de red. Las bases de datos de red tienen un gran parecido a las jerárquicas. Su diferencia principal en la composición del nodo, en este modelo los nodos pueden tener diversos padres. En su momento representó un gran avance con respecto al modelo jerárquico. Bases de datos transaccionales. Es una base de datos que cumple una función muy específica. Se encarga del envío y recepción de datos a gran velocidad. Ese es todo su trabajo. Bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales han acaparado durante un gran tiempo el terreno de las bases de datos. Su funcionamiento radica en introducir todos los datos en registros, que posteriormente serán organizados en tablas. Al estar organizados los datos, se pueden establecer las relaciones
entre los datos de forma sencilla y cruzar rápidamente para emitir los reportes y análisis necesarios. También tenemos las bases de datos multidimensionales. Estas bases de datos están pensadas para funciones específicas. No existe mayor diferencia entre las bases de datos multidimensionales y las relacionales. El punto que las diferencia es apreciable solo a nivel conceptual, entonces no es mucho lo que nosotros podemos percibir como usuarios. Bases de datos orientadas a objetos. En estas bases no vamos a describir objetos de manera detallada ni a meter esa información. En estas bases de datos almacenamos el objeto completo. Bases de datos documentales. Son un modelo sumamente interesante de conjuntos de información que utilizan documentos como la estructura de almacenamiento y consulta de datos. En este modelo de bases de datos se permite el manejo pesado de volúmenes de información en periodos mínimos de tiempo. O sea, nos ayudan con la rapidez. Bases de datos deductivas. Una base de datos deductiva permite la posibilidad de hacer deducciones, como su palabra lo dice, a través de inferencias. Su funcionalidad depende de las condiciones y hechos que se almacenan en la base de datos. También son conocidas como bases de datos lógicas, ya que su principio estaba fundamentado en la lógica matemática. Hoy también les hablaré un poco sobre el uso de una base de datos. Si se gestiona adecuadamente una base de datos, se pueden obtener excelentes ventajas, ya que una base de datos permite almacenar un gran número de información de una manera sumamente organizada. También nos permite que los sistemas de gestiones en ellas sean un tipo de software muy específico que sirve de interfaz entre la base de datos, nosotros y las aplicaciones que queremos utilizar. También tenemos un gran almacén de información, o sea, tenemos muchísima información ahí almacenada. También podemos obtener que esta información estará registrada y se mantienen los datos almacenados en un orden tal que permite su búsqueda rápida. Y por último, además de todo lo que ya hemos hablado, incluye un sistema de recuperación rápida. Entonces, bueno, creo que esto ha sido todo lo que les he podido regalar o informar sobre los tipos de bases de datos y el uso de las bases de datos. Los dejo con mis compañeros para que los sigan nutriendo sobre este lindo tema. Nos vemos, chao. Buenas muchachos, mi nombre es Gleison Hernández y yo vengo a hablarles acerca de los tipos de procesamiento de datos. El proceso de manipulación de hechos a información se conoce como procesamiento. Para ser procesado por una computadora, los datos primero deben ser convertidos en un formato legible por una máquina. Una vez que los datos están en un formato digital, se pueden aplicar varios procedimientos sobre los datos para obtener información que pueda ser útil. El procesamiento de datos puede o no distinguirse de la conversión de datos. Esto aplica el cambio de datos en otro formato y no implica ninguna manipulación del mismo. El procesamiento de datos se puede distribuir o se puede clasificar en la recopilación de datos, que es el primer paso en el procesamiento de datos. En él se obtienen las fuentes, incluyendo los archivos de texto y los almacenes de datos. Es importante que las fuentes de datos disponibles sean confiables y estén bien construidas, por lo que los datos recopilados sean de la mejor calidad posible. El número 2 es la preparación de los datos. Una vez que se recopilan los datos, estos ingresan a la etapa de preparación de los datos. La preparación, a menudo denominada preprocesamiento, es la etapa en la que los datos sin procesar se limpian y organizan para la siguiente etapa de procesamiento. La número 3 es la entrada de datos. Una vez que los datos se ingresan y se traducen a un idioma que se pueda comprender, la entrada de datos es la primera etapa en la que los datos sin procesar comienzan a tomar la forma de información utilizable
o que puede servir a los usuarios. Está un punto muy importante que es de lo que hablamos en el tema, que es el procesamiento. El procesamiento se puede realizar mediante técnicas de filtrado, análisis y visualización de datos e incluso con algoritmos de aprendizaje automático, aunque el proceso en sí puede variar ligeramente dependiendo de las fuentes de datos que se procesa y su uso es bastante previsto. Otro punto es el almacenamiento de datos. La etapa final del procesamiento de datos es el almacenamiento. Una vez que se procesan todos los datos, se almacenan para su uso futuro. Si bien es posible que alguna información se use de inmediato, gran parte de ella tendrá un propósito más adelante. Otro punto que es muy importante es el análisis de datos. El procesamiento de datos y sistemas informáticos se consideran términos demasiado amplios. Estos son muy especializados. El análisis de datos se puede utilizar centrándose en la alternativa especializada y precisa derivación algorítmica y cálculos estadísticos que se observan con menos frecuencia en el típico entorno empresarial o en la parte empresarial. A su vez, tenemos los elementos de procesamiento de datos. Con el fin de ser procesados por un ordenador o luego de que sean procesados por un ordenador, en primer lugar, los datos necesitan ser convertidos en un formato legible por una máquina, como ya bien lo dije anteriormente. Una vez que los datos están en un formato digital, diversos procedimientos pueden aplicarse a los datos para obtener información útil. Esto implica diferentes procesos. Entre ellos tenemos la entrada de datos, que es el proceso de transcribir la información en un medio electrónico, tal como una computadora u otro dispositivo electrónico. También obtenemos lo que son la captura de datos. Además de considerar el método de captura de datos, debe tenerse debidamente en cuenta el origen de los documentos que se deben capturar o que se van a obtener, para ver si los documentos están disponibles en su formato electrónico digital. También poseemos lo que son los tipos de datos. Los tipos de datos son un factor importante en todos los lenguajes de programación, incluyendo C++, JavaScript y Visual Basic. Cuando los programadores crean aplicaciones informáticas, tanto de escritorios como basadas en web, en páginas web, los tipos de datos deben referenciarse y utilizarse correctamente para garantizar el resultado correcto y un programa libre de errores. Está la otra parte que también es depuración de datos. La depuración de datos es el proceso de alterar los datos en un almacenamiento para asegurarse de que son exactos y correctos. Está la integridad de los datos. La integridad de los datos es un término usado para referirse a la exactitud y fiabilidad de los datos. Estos pueden estar completos, sin variaciones o compromisos del original, que se considera confiable y exacto. Está la parte también de codificación de datos. Es el proceso de usar algoritmos para transformar información para que sea ilegible para usuarios no autorizados. La transformación de datos es el proceso de convertir datos o información de un formato a otro, usualmente desde el formato de un sistema fuente hasta el formato requerido de un nuevo sistema de destino. Agregación de datos es un tipo de proceso de minería de datos e información en el que los datos son buscados, recopilados y presentados en un formato resumido basado en informes para lograr así objetivos o procesos comerciales específicos. Otro punto es la validación de los datos. La validación de los datos es un proceso que asegura la entrega de datos limpios y claros a los programas, aplicaciones y puede también ser servicios que lo utilizan. Este comprueba la integridad y validez de los datos que se están introduciendo en diferentes software y sus componentes. Tenemos también lo que es el análisis de datos. El análisis de datos se refiere a las técnicas y procesos tanto cualitativos como cuantitativos utilizados para mejorar la productividad y la ganancia de los negocios. Los datos se extraen y categorizan para identificar y analizar datos y patrones de comportamiento. Y las técnicas varían según sus requisitos de la organización.
Tenemos también lo que es la minería de datos. La minería de datos es el proceso de analizar los datos desde diferentes perspectivas y resumiéndolos en información útil. Información que se puede utilizar para aumentar los ingresos, reducir los gastos o ambas cosas. Este tipo de minería se aplica más que todo en lo que es la parte empresarial, para la parte de los negocios. Tenemos por último lo que es la interpretación de los datos. La interpretación de los datos se refiere a la implementación de procesos o a través de los cuales se revisan los datos con el fin de llegar a una conclusión informada y una etapa esencial del procesamiento de datos. Muchas gracias. Buenas, saludos, mi nombre es Kevin Morales y yo le vengo a hablar acerca del sistema de gestión de base de datos con la sigla DBMS, el cual se define como una colección de programas que permite a sus usuarios acceder a la base de datos, manipular la misma, generar informes o representar datos. Algunos ejemplos de este sistema de gestión de base de datos tenemos MySQL, servidor SQL, Oracle, DBase, ForProt. Si observamos la diapositiva podemos mirar el logo de cada una de ellas. También es importante destacar que hay gestión de base de datos distribuida, en la cual se almacenan, la base de datos se almacena en varias computadoras conectadas en red y trabaja con distintos tipos de procesos, que vendrán siendo procesos de multitarea, que es la ejecución de más de un programa en una sola computadora. Como por ejemplo tenemos Windows y Unix. También tenemos multiusuario, que es un sistema operativo multiusuario que permite a más de un solo usuario o una sola persona acceder a una sola computadora. Este sistema operativo también debe ser capaz de efectuar multitarea. Unix es el sistema operativo multiusuario más utilizado. También tenemos multiproceso. Las computadoras que tienen más de un solo CPU son llamadas multiproceso. Y el lenguaje que más se utiliza es el lenguaje C, SQL y Unix, ya que tienen esta característica. ¿Cuáles son las funciones de un sistema de gestión de base de datos DBMS? Bueno, administra tres cosas importantes: los datos, el motor de base de datos que permite acceder, bloquear, modificar los datos, así como el esquema de la base de datos, el cual define la estructura lógica de una BBDD. La tarea típica de administración de base de datos admitida por el DBMS incluye administración de cambio, monitoreo, ajuste de desempeño, respaldo y recuperación. Muchos sistemas de gestión de base de datos también son responsables de las reversiones, reinicio, recuperación automatizado, así como de registro y auditoría de actividad. La característica más común de un sistema de gestión de base de datos DBMS tenemos baja repetición, fácil mantenimiento de grandes bases de datos, seguridad mejorada, consistencia de archivos mejorada, soporte de entorno multiusuario. Entre la ventaja de un software de administración de base de datos tenemos intercambio de datos simplificado, seguridad mejorada, integración de datos mejorada, mejor toma de decisiones y eficiencia mejorada. ¿Dónde aplicamos software de gestión de base de datos DBMS? Bueno, abarca muchas áreas, tales como los bancos, líneas aéreas, academia, telecomunicaciones, economía y finanzas, venta y marketing, ingeniería y fabricación, recursos humanos, agricultura. Mi nombre es Yainer Salazar y les voy a explicar los usuarios de una DBMS o sistema de gestión de bases de datos. Se puede definir a los usuarios como toda persona que tenga cualquier tipo de contacto con el sistema de bases de datos desde el momento que éste se diseña, elabora, termina y se usa.
Se pueden considerar tres clases de usuarios generales. Programador de aplicaciones. Son aquellos profesionales en informática que interactúan con el sistema a través del DML o lenguaje de manipulación de datos, los cuales se encuentran en un lenguaje de programación, como Pascal, COBOL, etc. Es el encargado de escribir programas de aplicación que usen bases de datos. Usuario final. Accede a la base de datos desde un equipo en el cual puede utilizar lenguaje de consulta generado como parte del sistema o acude a un programa de aplicación suministrado por un programador. Administradores de bases de datos o DBA. Es la persona o bien grupo de personas encargadas del control general del sistema de bases de datos. Todo tipo de usuario que ingrese o consulte una base de datos se puede clasificar como programadores de aplicaciones. Usuarios ingenuos. Son usuarios no sofisticados que interactúan con los programas de aplicación permanentes que se han escrito anteriormente en el sistema de bases de datos. Se puede decir que el usuario ingenuo es como el usuario final que utiliza el sistema de bases de datos sin saber nada del diseño interno del mismo, por ejemplo, un cajero de supermercado. Usuarios sofisticados. Interactúan con el sistema sin escribir programas. Generan consultas en un lenguaje de bases de datos. Usuarios especializados. Algunos usuarios sofisticados desarrollan aplicaciones de bases de datos especializadas. Entre estas aplicaciones se encuentran los sistemas de diseño asistido por computador. Quienes diseñan y participan en el mantenimiento de una base de datos se le clasifica como actores en el escenario y trabajadores tras bambalinas. Los actores en el escenario son personas cuyo trabajo requiere el empleo cotidiano de una base de datos grande y son administradores de bases de datos o DBA. Ellos administran dos recursos, el primero es la base de datos y el segundo es el sistema de gestión de bases de datos y el software con el que está relacionado. El administrador de bases de datos es quien autoriza el acceso a la base de datos, vigila su uso, adquiere el hardware y software necesarios para su uso. También es el responsable de velar por la seguridad y lentitud en el sistema. Los diseñadores de bases de datos son los encargados de estructurar la arquitectura para representar y almacenar los datos. Estas personas deben atender a los usuarios de bases de datos para comprender sus necesidades, presentando un diseño que dé respuesta a sus necesidades. Usuarios finales son aquellos quienes requieren acceso a la base de datos para generar consultas e informes. Hay varios tipos de usuarios finales, como lo son los usuarios finales esporádicos. Estos acceden de vez en cuando, pero esto no significa que siempre requieran la misma información. Usuarios finales simples o paramétricos. Su función gira en torno a consultas y actualizaciones de la base de datos. Todos estamos acostumbrados a tratar con estos usuarios, como lo son los cajeros de banco, al revisar los saldos, generar retiros y depósitos. Usuarios finales avanzados. Estos son ingenieros, analistas de negocios, científicos, quienes conocen los recursos del sistema de gestión de bases de datos para satisfacer requerimientos complejos. Usuarios autónomos. Utilizan bases de datos personalizadas basadas en programas comerciales que cuentan con interfaces de fácil uso. Analistas de sistemas y programadores de aplicaciones determinan los requerimientos de los usuarios finales, sobre todo de los simples y paramétricos, y desarrollan especificaciones para transacciones programadas que satisfagan dichos requerimientos. Además, implementan esas especificaciones en forma de programas y luego prueban, depuran, documentan y mantienen estas transacciones programadas. Ahora, los trabajadores tras bambalinas laboran para mantener el entorno del sistema de gestión de bases de datos, pero que no tienen un claro interés en la base de datos en sí misma. Diseñadores e implementadores del sistema de gestión de bases de datos. Se encargan de diseñar e implementar los módulos e interfaces del sistema de gestión de bases de datos en forma de paquetes de software. Creadores de herramientas. Las herramientas son paquetes de software que facilitan el diseño y el empleo de los sistemas de bases de datos y que ayudan a elevar su rendimiento. Estos paquetes son opcionales y a menudo se adquieren por separado. Incluyen paquetes para diseñar bases de datos, vigilar el rendimiento, etc. Operadores y personal de mantenimiento. Son los miembros del personal de administración del sistema que tienen a su cargo el funcionamiento de mantenimiento reales del entorno del hardware y software del sistema de bases de datos. Componentes de un sistema de gestión de bases de datos. El objetivo principal de usar este sistema de gestión de bases de datos es evitar el desorden cuando queremos hacer una gran cantidad de procesamiento de datos. Este sistema también es un intermediario entre los usuarios con bases de datos. Para poder interactuar, el usuario también debe usar lenguajes de base de datos predeterminados. Administrador de base de datos. Este componente puede proporcionar una interfaz entre los datos de bajo nivel que existen en cada base de datos con un programa de aplicación y también en las consultas que se darán a un sistema. En pocas palabras, este administrador de base de datos tiene la tarea de probar externamente y aceptar consultas y esquemas conceptuales para poder determinar si el registro de datos es necesario para cumplir con la solicitud. Administrador de archivos.
El administrador de archivos puede emplearse para manipular el almacenamiento en archivos y administrar la asignación de espacio de almacenamiento en un disco. El administrador de archivos también juega un papel importante y tiene la responsabilidad de almacenar datos. Procesador de consultas. En este componente puede funcionar como traductor de un comando al lenguaje de consulta en una instrucción de bajo nivel y puede ser entendido por el administrador de la base de datos. Compilador DDL. El compilador DDL o Data Definition Language sirve para definir estructuras de almacenamiento y por tanto para crear esquemas conceptuales. El resultado de compilar todas las instrucciones DDL se va a almacenar en lo que se conoce como diccionario de datos. Compilador DML o Data Manipulation Language. Es un componente que puede convertir un comando de DML, que luego se agregará a un programa de aplicación al reproductor de procedimiento no nativo en el idioma principal. Y también es un componente del sistema de gestión que puede convertir comandos de DML incrustado en un programa de aplicación en forma de funciones que se llamarán al idioma del host. Administrador de diccionario. Este administrador de diccionarios es un componente del sistema de gestión de base de datos que puede administrar el acceso y mantener los datos del diccionario.